No había comenzado el debate de investidura y desde los escaños del PP ya se dejaba notar la tensión. Álvarez de Toledo pedía que se leyera el acuerdo entre PSOE y Esquerra. Minutos después, la bancada socialista y la de Unidas Podemos se levantaban para aplaudir a Sánchez antes de su intervención. Muy buenas tardes. Poco menos de 2 horas ha durado la intervención del candidato Pedro Sánchez, en la que ha hecho especial hincapié en el diálogo para resolver lo que ha definido como conflicto político en Cataluña. El objetivo ahora, dice, es dejar atrás la deriva judicial que tanto ha fracturado. Esas han sido sus palabras. Eduardo Martínez, Madrid. Sánchez ha defendido que hay que retomar la política para dejar atrás la judicialización del conflicto en Cataluña. Dice que hay que retomar el diálogo en el punto en el que los caminos se separaron y añade que la única vía es la del diálogo dentro de la ley. No se va a romper España, no se va a romper la Constitución. Aquí lo que se va a romper es el bloqueo al gobierno progresista democráticamente elegido por los españoles. Y después de la intervención de Sánchez, recesión de poco menos de 2 horas y discurso de Pablo Casado. Ha sido realmente duro el dirigente del PP. Ha criticado el programa de gobierno socialista, pero sobre todo el camino y los socios que ha buscado para llegar hasta aquí. Le pide además a Sánchez la aplicación del 155 si Torra no abandona la Generalitat. Pero si no lo hace, le recuerdo que podría estar incurriendo en la prevaricación, por hacer resoluciones injustas, por rédito electoral y partidista. Y en ese caso, le aseguro que actuaremos con usted con la misma firmeza que hemos hecho contra Torra. Y Esquerra, que mantiene su abstención para facilitar la investidura. Hoy se han reunido para analizar la inhabilitación de Quim Torra y la decisión de que Junqueras no pueda ser eurodiputado. Una resolución de la Junta Electoral que Torra quiere rechazar esta tarde en el Parlamento, pleno a partir de las 5. Pero hoy tenemos más cosas que contarles. Conoceremos en qué consiste la iniciativa Pasaporte de Vuelta. Ayudas económicas que da la Junta a todos aquellos que emigraron en su día y que ahora quieren volver a Castilla y León. Y lo que sirve ese dinero sobre todo es para darte la seguridad de que si necesitas dar el paso de emanciparte o si lo necesitas para cualquier emergencia o algo que te haya pasado, que lo tienes. A mí lo que me da es mucha seguridad. Yo de entrada no lo he gastado y no tengo planes de gastarlo todavía. En este kiosco de Valladolid admiten el pago en pesetas. Comienza la cuenta atrás para cambiarlas en el Banco de España. El plazo acaba a finales de 2020. Todavía hay 1.600 millones de euros en España de esa antigua moneda. En el tiempo esta tarde las nieblas ya se dispersan, aunque seguiremos con ambiente frío. Las temperaturas volverán a quedarse por debajo de los 10 grados. Es la señal en directo desde el Congreso de los Diputados. Después de la intervención de Pedro Sánchez, descanso de hora y media y respuesta de Pablo Casado. En estos momentos, ya lo ven en la tribuna, Santiago Abascal, de Vox. Y eso va a ser divertido porque lo que ustedes... A eso de las 9:10 de la mañana comenzaba su discurso de investidura el candidato Pedro Sánchez. El pleno comenzaba muy temprano con la intención de que mañana todos los diputados puedan pasar la noche de Reyes en casa. Y lo hacía con tensión. Las primeras palabras de Sánchez hacían alusión a que no se van a romper ni España ni la Constitución. Eduardo Martínez, volvemos contigo al Congreso. Lo que se va a romper es el bloqueo al gobierno progresista democráticamente elegido, ha añadido a continuación Pedro Sánchez, que también ha defendido esa mesa de diálogo bilateral entre el gobierno central y el de la Generalitat de Cataluña. Asegura el candidato a la presidencia del gobierno que hay que retomar la política para dejar atrás la judicialización del conflicto en Cataluña y añade Pedro Sánchez, la ley es la condición, el diálogo el camino. Más que exponiendo, ha comenzado su discurso defendiéndose. No se va a romper España, no se va a romper la Constitución. Aquí lo que se va a romper es el bloqueo al gobierno progresista democráticamente elegido por los españoles. Pedro Sánchez ha argumentado que la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña es el mejor instrumento para solucionar una crisis que circunscribe a la política. Para devolver a la política un conflicto político, permitiendo con ello dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española.
El candidato a la investidura pide a todos que se vuelva al momento anterior a los agravios territoriales y que se debata, pero siempre en el marco legal. El diálogo siempre dentro de la Constitución será una prioridad absoluta. Ha pedido diálogo también a todos los partidos de la Cámara para sacar adelante sus proyectos legislativos. Y lo ha hecho con reproches como este al Partido Popular por no facilitar la investidura. No comparto ni remotamente sus terrores, señorías, pero si son sentidos y no fingidos, no alcanzo a entender cómo es posible que no muevan un dedo para evitar que sucedan. Asegura estar dispuesto a hablar con todos. No pediremos a nadie que renuncie a sus principios, señoría. No lo vamos a hacer. Solo les vamos a pedir que renuncien a su sectarismo. Sánchez ha defendido que su partido no hará cordones sanitarios a las personas, sino, según dice, a las ideas que promueven en justicia el odio y el fanatismo. En esa intervención en la que Pedro Sánchez tiene que recabar la confianza de los diputados aquí en la Cámara Baja, el candidato a la investidura también ha desgranado algunos aspectos de su programa de gobierno. Algunos ya los conocíamos, como la subida del salario mínimo interprofesional o de los impuestos a las rentas más altas, como también la derogación parcial de la reforma laboral o la derogación de la ley educativa. Pero también ha hecho Pedro Sánchez un par de algunos anuncios, mejor dicho, que son importantes para Castilla y León, por centrarnos en dos. Por ejemplo, la creación de un instituto de transición justa para las comarcas mineras o también de oficinas de despoblación en 20 comarcas de toda España. Todas las poblaciones, sea cual sea su tamaño, van a contar con servicio de transporte que comunique con la cabecera de la comarca. Vamos a facilitar la movilidad y la residencia del alumnado del medio rural en el acceso a los estudios universitarios. Vamos a garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria para que ninguna familia en situación de vulnerabilidad vea truncada la carrera educativa de sus hijos y sus hijas. La asignatura de religión tendrá carácter voluntario. Ningún centro sostenido con fondos públicos puede amparar ninguna forma de segregación. Proponemos reconstruir consensos rotos, derogar la reforma laboral del año 2012. Fijaremos el horizonte de alcanzar el salario mínimo al final de la legislatura en el 60% del salario medio en nuestro país. Y únicamente incrementaremos los tipos sobre la base general para los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros anuales. Que crearemos el Instituto de Transición Justa, que será la evolución del Instituto de las Cuencas Mineras, para desarrollar planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón, de centrales nucleares, con el calendario conocido, de manera que se aseguren nuevas oportunidades de empleo en las comarcas afectadas. El Gobierno, señorías, activará los recursos del Estado para garantizar la continuidad, que es importante, de aquellas empresas que sean una fuente fundamental de empleo en sus comarcas. Es decir, vamos a luchar, como hemos luchado durante estos últimos meses, decididamente contra las deslocalizaciones industriales. Se preveía un sábado bronco en el Congreso y así está siendo, desde luego. Después de la intervención de Sánchez, era el turno de Pablo Casado. Había alternativas a esta propuesta de gobierno, dice, pero el socialista no quiso explorar más allá. Constantes referencias del líder del PP a los socios de Sánchez y demostración de que no se lo van a poner nada fácil en la oposición, Eduardo. El líder del PP le ha dicho a Pedro Sánchez que ha traído a este Congreso de los Diputados un gobierno de pesadilla. Textualmente, incluso le ha preguntado a Sánchez si ha dormido bien esta noche, si ha conseguido conciliar el sueño. Pablo Casado le ha pedido a Sánchez que aplique el artículo 155 en Cataluña en el caso de que Quim Torra no cese como presidente de la Generalitat. Dice que si no lo hace, ha amenazado, de hecho, con llevar a cabo acciones contra Pedro Sánchez por prevaricación. Para Pablo Casado, este gobierno que ha propuesto hoy en la Cámara Baja es el epitafio político de Pedro Sánchez. Nada más empezar, la portavoz del Partido Popular en el Congreso pide que se lea el acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista. Pero la presidenta de la Cámara lo cree improcedente. El texto al que usted hace mención es conocido públicamente por todo el mundo. Pablo Casado comienza su intervención advirtiendo a Pedro Sánchez: si Torra no cesa de su cargo en las próximas horas, usted debería iniciar el requerimiento de cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Y le avisa de que si no cumple con sus obligaciones constitucionales y cae en la prevaricación, en ese caso, le aseguro que actuaremos con usted con la misma firmeza que hemos hecho contra Torra. A lo que Sánchez responde: aquí no se va a romper España, no se va a romper la Constitución, se va a romper el bloqueo al gobierno. Y alude al concepto de bilateralidad. La bilateralidad existe no solamente en el Estatuto de Autonomía catalán, existe en el Estatuto de Autonomía andaluz, Aragón, Canarias, Castilla y León.
Respecto al anuncio del PSOE de romper el acuerdo con el Partido Regionalista de Cantabria tras su no a la investidura, Si usted rompe el gobierno de Miguel Ángel Revilla por el cambio de voto del PRC, el PP lo apoyará para dar estabilidad en Cantabria. el líder del PP alude a las víctimas socialistas de ETA para criticar la abstención de Bildu. La madre del socialista Joseba Pagazaurtundúa tampoco ha oído el perdón de los batasunos que están en esta Cámara permitiendo con su abstención imprescindible la investidura de un socialista como usted. Y Sánchez le contesta. Se dice que Zapatero traiciona a los muertos cuando él fue y Rubalcaba quienes acabaron con ETA. Una sesión en la que ambos líderes han usado a sus anteriores presidentes para proferirse insultos mutuos. Que está siendo un sábado bronco en el Congreso, también a las puertas. Decenas de personas se manifiestan a estas horas, esta señal en directo, en contra de esa investidura de Pedro Sánchez, al grito, entre otras cosas, de traidor, le dicen a Pedro Sánchez. Bueno, y Santiago Abascal también está siendo bastante contundente contra Pedro Sánchez en su intervención. El presidente de Vox le acusa de ser un fraude y una mentira. El señor Sánchez es un fraude, es un mentiroso, es un estafador, es un personaje sin escrúpulos que a caballo del apoyo mediático y sometiendo a las instituciones democráticas es capaz de cualquier cosa con tal de seguir viviendo en el Palacio de la Moncloa. Es un villano de cómic, es un tirano banderas que lo mismo se envuelve en la bandera nacional que en la estelada. Unidas Podemos aplaude el discurso de Pedro Sánchez, son sus socios, mientras que Esquerra Republicana dice que le gusta esta versión del candidato a la investidura. Muy distinta es la reacción de Ciudadanos. Califican el acuerdo con los independentistas como una traición a España. Ha sido un discurso con responsabilidad, con sentido de la responsabilidad del momento histórico, con sentido de la oportunidad, un discurso que ha afrontado los grandes retos que tiene nuestro país. En esta 11ª versión de Pedro Sánchez pues suena un poquito mejor que otras. Hoy Sánchez ha salido a defender más a los golpistas que a los jueces que dan la cara por defender la democracia en este país. Y eso es una auténtica locura. Y mientras todos están pendientes hoy de cómo puede afectar la inhabilitación del presidente de la Generalitat de Cataluña, también los diputados que llegan desde nuestra comunidad, desde Castilla y León. No hay vacaciones de Reyes en el Congreso. No nos molesta trabajar, todo el mundo lo sabe. El ambiente se caldeaba ya desde primera hora con la duda de si Esquerra cambiara su abstención. Pregúntele a Esquerra. Tendrán que responder los señores de Esquerra. Ya nos ha dicho que no. Y así arrancaba el candidato su discurso. La bancada socialista cree que el gobierno será bueno para Castilla y León. El campo de nuestra tierra va a tener un cómplice en este gobierno, porque las personas que quieran quedarse a vivir en nuestra tierra van a tener un cómplice en este gobierno. Mención especial para el anuncio de un instituto para las cuencas mineras y oficinas de despoblación en 20 comarcas del país. La comunidad autónoma que más población pierde, también vamos a ser la comunidad autónoma en el que mayor impacto tengan todas estas políticas. Ha dicho 20, sin concretar dónde, no sabemos cuántas vendrán a Castilla y León, pero suena más a chiringuito. Las recetas del Partido Socialista en contra de la despoblación se descalifican por sí mismas, porque realmente las pruebas son que es lo que está sufriendo nuestra querida tierra de Castilla y León y sobre todo los pueblos. La oposición también ve en peligro la unidad de España. Si se antepone realmente la voluntad de un grupo de personas, si se antepone la política, la justicia, no sé cómo vamos a mantener el orden en el país. Con estos mimbres, previsiblemente la investidura saldrá adelante el martes. Mañana domingo, primera votación. Pero la noticia hoy no solo está en ese Congreso de los Diputados. En el Parlament de Cataluña esta tarde veremos hasta qué punto ha fracturado al independentismo la posición de Esquerra en esta investidura y cómo reaccionan ante la inhabilitación de Quim Torra. A las 5 se celebra una sesión extraordinaria. Reunión de urgencia la que mantenía Esquerra esta misma mañana ante el anuncio que hizo ayer la Junta Electoral Central. No hay cambios, mantiene su abstención ya pactada con el PSOE. Mientras ANC se concentraba hoy bajo el lema «Estamos hasta las narices». La inhabilitación de Quim Torra sacó ayer a más de 1 millar de catalanes a la calle. Durante 15 minutos el Palau de la Generalitat se mantuvo sin la bandera española. Además, la ANC colgó en el balcón del edificio la pancarta con la proclama de libertad para los presos políticos. Esa pancarta que causó la orden de inhabilitación.
Las reacciones han sido diversas. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, calificaba la orden de vergonzosa. No era el único que mostraba su rechazo. Tenemos serias dudas de que la Junta Electoral Central sea competente para adoptar estos acuerdos. Un auténtico golpe de Estado desde el punto de vista político y un despropósito también desde el punto de vista jurídico. Torra defendía que solo la Cámara catalana puede decidir quién deja de ser president. Mentre el Parlament de Catalunya no digui el contrari, continuaré sent diputat i president de Catalunya. Quim Torra ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo. Bueno, una de las novedades más importantes que traería aparejado el nuevo gobierno sería una ley orgánica de la eutanasia, la primera gran regulación sobre la muerte voluntaria en España. Desde Castilla y León, la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente considera que sería un paso fundamental para responder a una demanda social ya muy implantada. Entre los acuerdos programáticos de PSOE y Unidas Podemos en materia de sanidad se encuentra profundizar en el derecho a una muerte digna. Se habla de una respuesta equilibrada y garantista en relación con el final de la vida. La Asociación Derecho a Morir Dignamente entiende que es un primer paso fundamental. Una manera de ayudar a la gente a morir con ayuda, ¿no? Entonces, estamos contentos. Hay cosas para mejorar, pero bueno, es un primer paso que ya tenía que haberse dado hace mucho tiempo. La idea es incluir la eutanasia dentro de la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad, algo que se regulará con una ley orgánica. La asociación llama a todos los partidos a armonizar por fin legislación y sentir social. El 87% de la población está a favor, o sea, partidos políticos que se posicionan en contra de este tipo de leyes y de derechos de las personas, sus votantes están a favor de una ley de eutanasia, de que la gente pueda decidir hasta aquí he llegado y quiero que se me ayude a morir tranquilamente, ¿no? Casos como el suicidio de María José Carrasco, asistida por su marido Ángel, con riesgo penal, han suscitado una reacción social que exige un cambio, al que ahora vendrá a dar respuesta la modificación legal que se anuncia. Jornada de luto en Vinuesa, en Soria. Este viernes la Guardia Civil encontró el cuerpo sin vida de un anciano en su casa. Su hermana, en esa misma vivienda, estaba tirada en el suelo de la cocina y en estado grave. A estas horas la investigación sigue abierta porque no se sabe qué pudo pasar allí. Sergio Recio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta es la casa donde ocurrieron los hechos, donde se encontró a ese hombre fallecido y a su hermana, según apuntan fuentes vecinales, en claro estado de gravedad, en la localidad de Vinuesa. Los hechos calculan que pueden ocurrir entre la tarde del día 1 de Año Nuevo y el día 3, porque la pareja de hermanos mayores fue vista en la localidad el día 1 por la mañana. También apuntan esas fuentes vecinales a que la llamada vino de una trabajadora que se encargaba de limpiar la casa los viernes. La señora que les hace la limpieza, bueno, suele venir los viernes, coincidió ayer viernes, y entonces pues es amiga de la familia y llamó a mi hermana. Y al ver que pues estuvieron ahí voceando, llamándola al teléfono, no contestaba, pues ya nos alarmamos un poquito, ¿no? Entonces ya fue cuando llamamos a la Guardia Civil. Y afortunadamente se ha quedado en un susto el incendio que ayer calcinaba la última planta de la residencia de la Fundación Intras en Toro, en Zamora. A estas horas los heridos ya están en casa. Martina Carrión, muy buenas tardes. Poco a poco se vuelve a la normalidad allí. Buenas tardes, pues sí, poco a poco se va recuperando la normalidad y la tranquilidad aquí en esta residencia de la Fundación Intras en la localidad zamorana de Toro, tras ese susto mayúsculo ayer con ese incendio que se producía a primera hora de la tarde. La calma se va recuperando porque, si recuerdan, ayer hubo que trasladar a 2 trabajadores del centro al Hospital Virgen de la Concha de Zamora por intoxicación de humo, unos trabajadores que ya han recibido el alta médica y se encuentran en sus domicilios. Eso sí, las personas que están residentes aquí en este centro han tenido que ser realojadas en otros centros sanitarios y de la provincia de Zamora hasta que se subsanen y se reparen todos los daños producidos por las llamas. Herido un niño de 8 años después de que un perro se abalanzara sobre él. Ha ocurrido el jueves en Urrez, en Burgos, y el menor tuvo que ser atendido en el hospital universitario. Al parecer, mientras varios niños jugaban en un descampado, el animal se puso nervioso y le atacó en la cara. El preso que fue hallado muerto en la cárcel de Perogordo, en Segovia, el pasado 1 de enero,
podría haber fallecido por falta de personal sanitario en ese momento. Así lo denuncia al menos una asociación de trabajadores penitenciarios. Ellos aseguran que el interno habría llegado con vida a la enfermería, pero ante la ausencia del médico habría sido un funcionario el encargado de realizarle el masaje cardíaco. El 112 tan solo pudo certificar su muerte cuando llegó. Ya han pasado a disposición judicial los presuntos agresores de las 3 hermanas estadounidenses que fueron atacadas en Nochevieja en Murcia. Cuando declaren, se tiene que decidir si permanecen o no en libertad. Ellos acababan de recibir asilo político en nuestro país. Los agentes han contactado con las víctimas, que ya están en Estados Unidos, para que colaboren con la investigación. En la última semana, 3 montañeros han tenido que ser rescatados en montañas de nuestra comunidad, aunque afortunadamente no ha habido que lamentar víctimas mortales. No corrió la misma suerte el ertzaina, que perdió la vida el pasado 28 de diciembre cuando resbaló en el Pico Curavacas, en Palencia. Los expertos insisten, para evitar accidentes lo mejor es ser prevenidos. A la montaña no hay que tenerla miedo, pero sí respeto. A la montaña hay que salir, pero hay que salir con conocimiento de causas. Por eso, antes de salir a disfrutar de nuestra naturaleza, nunca debemos olvidar ciertos consejos. El equipo tiene que ser de primera calidad, sobre todo en invierno. Hay que llevar una buena alimentación, hay que dejar dicho a dónde se va. Y fundamental para no tener accidentes, saber cuáles son nuestros propios límites. Tal vez nos podamos meter en sitios donde no estamos capacitados para ello. La gente quema etapas muy rápidamente. Y desterrar falsos mitos, porque hay muchos sitios sin cobertura, ni siquiera para llamar al 112. Si no hay cobertura de ninguna compañía, no vamos a poder hablar con el 112 ni con nadie. Recomendaciones a tener en cuenta antes de ponernos en marcha, pero ¿y si ya hemos tenido el accidente, qué debemos hacer? No ponerse nerviosos, saber actuar con sangre fría. Y lo segundo, tenemos que tener la capacidad para hacer algún tipo de autorrescate. Y luego, pues saber colaborar con ese grupo de rescate cuando llegue. Saber hacer las señas para que nos localicen, saberle indicar el viento al piloto para que se acerque. Y por supuesto, nunca confiarnos, medir cada paso que damos, porque toda precaución es poca para evitar que la expedición a la montaña tenga, como en muchos casos, un trágico final. Hay personas que sueñan con vivir fuera de España y otras con volver a sus orígenes. La Junta de Castilla y León ha destinado cerca de medio millón de euros al programa Pasaporte de Vuelta. Son ayudas económicas para emigrantes que quieren volver a nuestra comunidad. Después de estudiar traducción e interpretación, Laura se marchó con su hermana a China para probar suerte, hasta que un día decidieron volver. Ya 3 años son muchos, es que estás muy lejos, estás sin tu familia, estás sin tu gente, entonces llega un momento en el que lo echas mucho de menos. Su solución fue el pasaporte de vuelta, una ayuda de la Junta para emigrantes castellano y leoneses que quieren retornar a nuestra comunidad. Este año se han beneficiado 147 personas. Dependiendo del país de procedencia, la edad o de si se tienen personas a cargo, la cuantía varía entre los 2.500 y los 5.500 euros. Y lo que sirve ese dinero sobre todo es para darte la seguridad de que si necesitas dar el paso de emanciparte o si lo necesitas para cualquier emergencia o algo que te haya pasado, que lo tienes. El requisito principal es permanecer al menos 6 meses en el lugar de destino. He encontrado un curso que están dando para el 112 para operadora y como tengo idiomas, pues voy a ver si entro ahí. Laura ya ha cumplido los 6 meses en Valladolid, pero todavía no ha conseguido trabajo y aunque no quiere regresar al extranjero, teme que esa sea su única opción. De todo lo que se iba a cosechar a finales de año, hay más de 3.000 hectáreas de maíz dañadas por las últimas lluvias, pero no son las únicas. Sobre lo que estaba previsto recoger este año, se han echado a perder 2.500 hectáreas de cereal y más de 1.600 de colza. Para que se hagan una idea, esto último supone bastante poco, el 0,2% tan solo de la superficie que cubre Agroseguro. Contestación esta mañana en Ponferrada ante la mala costumbre de tirar las colillas al suelo. Una brigada especial de recogida se ha puesto manos a la obra para limpiar la ciudad y lo han hecho disfrazados de payasos. El colectivo Clon Colillas salió a las calles de Ponferrada para concienciar a los ciudadanos sobre el problema que suponen
Las colillas de cigarrillo abandonadas por toda la ciudad. El mensaje es muy claro: tirar las colillas al suelo, aparte de un mal gesto, es un elemento que contamina más de lo que imaginamos. Por eso se citaron en uno de los entornos más transitados de la ciudad, la zona del Mercado Abastos, y abordaron con humor una práctica que, insisten, no tiene gracia alguna. La acción se enmarca en la campaña desarrollada por el proyecto Urbanajo, que entre sus objetivos está desarrollar una conciencia ambiental. El mensaje que damos es: si tú la traes, tú te la llevas. En realidad lo hemos hecho desde el humor porque a la gente no le cueste, porque es que es verdad que la gente cuando le increpas un poco se molesta. Entonces desde el humor, pues bueno, parece que se lo toman un poco más suavemente, ¿no? Entonces, bueno, que lo que intentamos es de concienciar, no convencer a nadie. En Ávila, taller de construcción de cajas nido organizado por el ayuntamiento. Lo que quieren es fomentar la educación ambiental y concienciar de la importancia del cuidado de las aves. Estas casetas se colocarán después en varios parques de la ciudad, donde acogerán varios nidos. Es una ayuda para nuestras aves insectívoras que andan por aquí por la ciudad, que no suelen tener sitios adecuados para fabricar sus nidos, pues facilitarles la posibilidad de que nos hagan. Fue el último campo de concentración que permaneció abierto en todo el país y está en Miranda de Ebro, en Burgos. El ayuntamiento ha puesto en marcha unas visitas guiadas para conocer mejor qué pasó allí. El campo de concentración de Miranda de Ebro marcó un antes y un después en la localidad. Ahora, aunque los restos han ido desapareciendo, se realizan visitas guiadas para dar a conocer un pasado que para muchos es desconocido. Hizo para tener a 1.500 personas, presos republicanos especialmente, de los cuales se llegó a pasar alrededor de 65.000 personas. Y pasaron alrededor de 60 nacionalidades diferentes por el campo. Es muy importante y de hecho es el último que se cerró. Y evocando las 60 nacionalidades de los prisioneros, en el Jardín de la Memoria se han plantado distintas variedades de árboles. Aquí empieza la visita, que finaliza en el lavadero y la caseta del cuerpo de guardia, los pocos restos que se conservan del campo de concentración. Este recorrido busca honrar la memoria de los recluidos y ya ha dejado historias conmovedoras. De hecho, una vez vinieron 2 matrimonios de Barcelona, que a mí me llamó mucho la atención, y en el centro de interpretación hay una maqueta con presos, y el hombre empezó a llorar, uno de ellos, porque había reconocido a su padre, estaba su padre en esa foto. O sea, son historias también un poco impactantes que tienes. Ahora estudian la posibilidad de realizar estas visitas con los colegios de Miranda de Ebro. ¿Sigues teniendo pesetas en casa? No, ya ninguna, ya se cambiaron hace tiempo ya. Pues igual alguna tengo. Sí, pero como colección. No sé si sabría decirme ahora mismo cuánto cuesta una gominola en pesetas. No tengo ni idea. ¿Y ustedes se acuerdan, por ejemplo, de cuánto se podían estirar 5 duros en gominolas? La que lo sabe bien es la dueña de un kiosco de Valladolid, porque todavía admite el pago en pesetas. Eso sí, este es el último año ya. El 31 de diciembre de 2020 el Banco de España dejará de cambiar pesetas por euros. En este kiosco de Valladolid todavía se pueden comprar chuches a pesetas. ¿Puedo pagar con pesetas? Sí, por supuesto. Se nos ocurrió hacerlo un par de meses solamente pues por la tontería y demás, pero al final vimos que tenía mucha aceptación. Y así llevan 5 años. El dinero que nos traen lo cambiamos a euros y la gente tiene que gastar todo el dinero que se trae. Pero ¿sabrían decir cuántas pesetas cuesta una bolsa de patatas o de pipas? Eso sí que no. No te lo puedo decir, de verdad. 50 pesetas, una bolsa de pipas. ¿Y una gominola? Cerca de las 500 o algo así, más o menos. No, una gominola no, son 100 puede ser. Error. Si hacemos el cálculo, una golosina actualmente vale 5 céntimos, o lo que es lo mismo, 8 pesetas. Los que más utilizan este método... Mucho abuelo que encuentra reliquias por casa y a lo mejor gente más joven que lo encuentra algún libro o algo. Y desde luego los niños, si vienen, es con el dinero que les ha dado la gente más mayor. Porque ellos, los más pequeños, ni siquiera las conocieron. Eso sí, si desean canjearlas, apúrense. Solo tienen hasta el 31 de diciembre para hacerlo en el Banco de España o en establecimientos como este.
Mañana por la tarde las cabalgatas llenarán pueblos y ciudades de todo el país, pero este año hay un movimiento que ha cambiado algunas de ellas. Lucha contra el llamado blackface, o lo que es lo mismo, cara negra. Ya hay varias asociaciones que piden que nadie se tenga que pintar para meterse en el papel del rei Baltasar. La cabalgata dels negrets de Alcoi o la publicidad contribuyen a estereotipar la imagen de las personas negras. Es lo que se llama blackface. Se pintaban los blancos con betún negro y bueno, pues los rasgos de los labios rojos también, y haciendo un poco mención a la imagen que tenía el negro esclavizado. Sega es senegalés y está en contra de estos disfraces. Muchas personas como yo nos ofendemos. Él considera que bajo el blackface se esconden tintes racistas. Negro no es solo un color de piel, es una identidad, una raza de millones y millones de personas en el mundo. Lleva 4 meses en España y ya ha sentido lo que significa ser diferente. Pregunto, ¿por qué esas miradas? La respuesta es aquí. No hay mucho negro. Campañas como esta reclaman que en las cabalgatas haya personas negras. En el año 2018 fueron más de 1.500 las víctimas de delitos de odio en nuestro país. La segunda causa después de la ideología fue el racismo y la xenofobia. Pero esto es la punta del iceberg, porque solo denuncia el 10% de las personas afectadas. Entramos en la sabana africana y descubrimos quién vive allí. Africanos. ¿Y cómo son los africanos? Altos. ¿Son muy altos? Hay una tribu que se llama Zulú. África, ¿estamos dónde? Es parte de lo que han aprendido estos pequeños sobre África. Han trabajado creando todos estos materiales junto con sus padres para dar vida a este universo africano. Conocer es respetar. Entonces, si tú conoces, evidentemente respetas, sabes dónde unas personas están viviendo, su cultura, su forma de vida. No es lo único que han aprendido. También han abierto un espacio para la solidaridad. En concreto, esta recaudación va destinada a una escoliña, una escuela infantil, que está en Masangulo, en la provincia de Niassa, al norte de Mozambique. ¿El loro? Ellos nos muestran todo su saber africano. Los tigres no cazan, las leonas son las que cazan. Las tigras. Las leonas. Y las tigras no se llaman tigras, se llaman tigros. Y aunque no todos los conceptos están claros, lo que sí que saben es el significado del tan famoso Hakuna Matata. Concierto este viernes en Ávila en beneficio de una asociación de la ciudad que trabaja con las personas con síndrome de Down. La Orquesta Sinfónica Atlántida interpretó temas de Beethoven, Strauss o Mozart. Bueno, y a estas horas, cuando son las 3:03, continúa en el Congreso de los Diputados ese debate de investidura y lo están viendo en doble pantalla. En estos momentos el candidato Pedro Sánchez da la réplica a Santiago Abascal de Vox, que ha sido el anterior diputado en intervenir. Hemos sabido esta mañana que el presidente del Gobierno va a ir respondiendo uno a uno a todos los diputados. Podía hacerlo de manera conjunta, pero va a ser uno a uno cuando Pedro Sánchez se vuelva a subir a la tribuna para responderles. En estos momentos, como les decimos, contesta a Santiago Abascal de Vox. Defender la convivencia, la tolerancia. Bueno, y con más música nos despedimos hoy, que buena falta hace. El grupo murciano Second abrió ayer el festival Vibramau en León. Una cita con la música independiente española y por la que pasarán otras bandas como Amatria o Embusteros. Con el nuevo disco de ellos, de Second, les dejamos. Volvemos a las 8:30 con mucha más información. ¡Feliz tarde!